Hombre, en el mes de marzo de 2020 se para el mundo. Creo que fue en el 14 de marzo que nos confinaron en... Era el 20 del 19. 2020. Hay una especie de antes y después, ¿no? Todos tenemos esa especie de lapso de memoria. Pero creo que fue en marzo de 2020, el día 14 de marzo aproximadamente, se decreta un confinamiento. Yo tenía un bolo ese día. Tenía una charla. Yo venía de la radio, había venido de la radio 2 días antes. Mi compañero de radio, Manuel Llamas, ya nos advirtió de que esto iba en serio, de que esto iba a ser gordo, y suspendieron algunos de los gestores las citas en Value School. Y un par de días después nos confinaron. Te pregunto esto porque tú eres monologuista, eres presentador, eres actor de televisión, te conocemos por el show de José Mota, colaboraciones con él, y sobre todo a tu gremio, las restricciones que se impusieron ha prohibido que trabajéis prácticamente durante 1 año y medio. ¿Esto cómo se come? Pues mira, te voy a contar lo que me pasó por la cabeza, ¿vale? No me digas por qué, pero yo le digo a la gente, tú hazme caso porque yo adivino el futuro. Pero no sé por qué, pero siempre extrapolo, ¿sabes? Desde pequeñito. Y normalmente voy viendo lo que va a pasar. Entonces, yo cuando estaba en China, mi cuñado tiene una empresa en China. ¿Cuándo estuviste en China? Perdón, cuando estaba todo el tema del confinamiento en China. Entonces, mi cuñado tiene una empresa en China y nos decía literalmente que los chinos bajaba uno de la familia a comprar y según subía le bañaban en formol en una bañera. Entonces yo dije, ostras, esto serio parece. Claro, viene a Italia y yo digo, esto parece serio. Y entonces me acordé una vez, te voy a decir el nombre porque es muy gracioso, se llamaba Romeo Cardo. Trabajaba en un laboratorio, era un directivo de un laboratorio. Y un día entrevistándole me contó una historia que me encantó. El tipo estaba en Yugoslavia. No me acuerdo si era serbio o croata, pero esto es lo de menos. Entonces empiezan a bombardear su país. Y el tipo piensa, bueno, no va a llegar a mi ciudad es pequeña, esta es la capital. De repente empiezan a llegar las bombas a su ciudad. Dice, no va a llegar a mi barrio está a las afueras. Empiezan a llegar las bombas a su barrio. No va a llegar a mi edificio está... Y al final llegaron a su edificio. Entonces, quiero decir que esto es un comportamiento muy humano. Nunca la bomba va a llegar a tu casa, pero al final siempre llega. Entonces, cuando yo vi lo de Italia, dije, estamos aquí inmediatamente. Y cuando nos confinan, yo le dije a Rosalía, mi mujer, que tú conoces bien, le dije, esto va para 2 años. Y me dijo, no, hombre, no. Y yo le dije, sí, y te voy a explicar por qué. Primero, porque la vacuna tarda en desarrollarse. Y segundo, porque cuando yo inmediatamente pensé, cuando aquí estemos en verano, que se pasará, porque yo pensé que era tipo gripe, será invierno en Argentina y al revés. ¿Vale? Con lo cual, digo, los que estén viajando se irán contagiando, no abrirán fronteras, espacio aéreo restringido y tal. Entonces yo dije, esto va para 2 años. Entonces yo, desde ese momento, dije, ¿qué puedo hacer? En vez de quejarme de lo que no podía hacer, porque obviamente no podía actuar, no podía hacer conferencias, no podía hacer nada de lo que yo hacía habitualmente, pensé, ¿dónde está el bacalao? En el streaming. ¿Quiénes son los que mejor hacen streaming? Los de Twitch, los youtubers. Y me puse a ver vídeos como un loco. Entonces, al final, el año de la pandemia fue el año que yo más he facturado en mi vida. Entonces, claro, ¿por qué facturé mucho? Porque yo había lanzado un curso de piano, que es una historia muy divertida, porque de repente, esto es para que veas un poco cómo pienso, que la gente que nos está escuchando y que nos está viendo está diciendo, este tío está loco. De repente yo estaba tocando el piano, ¿no? Y aporreando el piano, porque yo no toco el piano, yo lo aporreo. Y como yo soy ingeniero, pensé, esto de las partituras, esto es no decimonónico, esto es del siglo XV, pero por favor, ¿no habrá una manera más fácil de enseñar esto? Y entonces me junté con mi amigo Simarro, que es un compositor brutal, me lo encuentro en un evento benéfico y le digo, tío, pues yo, joder, es que estoy todo el día aporreando el piano y se me ha ocurrido enseñarlo de otra manera, ¿por qué no haces un curso para tontos como yo? Y me dice el tío, me da mucha pereza, hagámoslo juntos. Bueno, total, que lo hacemos, yo no tenía experiencia en este tipo de cursos, nos confinan y en ese momento se nos apuntan 8.000 personas al curso de piano. Entonces, entre el curso de piano y que yo empecé a dar charlas online, he dado charlas en Bolivia, en México, en Panamá, no te haces una idea. Pero ¿qué pasa? Que la gente dice, qué suerte. Digo, no, qué suerte no. Yo trabajaba 14 y 16 horas al día. O sea, yo me levantaba y me ponía directamente a ver vídeos, me compré unos focos, un croma, hice un estudio en mi casa, todos los software, cámaras virtuales. Entonces, claro, eso me daba una ventaja competitiva con respecto al resto. Y para mí ha sido una época fantástica porque me ha permitido formarme, me ha permitido leer
De hecho, yo muchas veces digo con nostalgia, ojalá viniera otro confinamiento. Bueno, moderadamente, o sea, sí, figurado. te entiendo, ¿Me entiendes? te entiendo. Porque, ¿sabes lo que pasó en el confinamiento? Que yo tenía un montón de amigos que siempre decían, tengo mucho trabajo, ojalá parara y me pudiera formar y hacer otras cosas y tal. Y entonces yo lo que hice fue precisamente aprovechar eso. Y yo flipaba con los amigos porque me decían, recomiéndame alguna peli de Netflix, que me las he visto todas. Y yo decía, no me lo puedo creer. Si no tengo tiempo. More, para dar un poco de contexto, tú en el momento en que nos confinan, yo recuerdo haber hablado contigo, tú tenías la agenda cerrada como para 4 años. Pero una barbaridad. O sea, eras un tipo que habías ya comprometido fechas y negocio para 4 años y de repente eso se cae. E hiciste, la vida te mandó limones y te pusiste a hacer limonada como un loco. Sí, también es Pero verdad que sería yo... duro, es decir, Muy, muy, ¿no muy sentiste duro. esa incertidumbre de decir, ostras, o sea, fue tan instantáneo como nos lo acabas de explicar que te Al día pusiste, siguiente. cambiaste el chip rápidamente? Al día siguiente, y te voy a explicar por qué. Esta es muy buena pregunta. Porque yo había hecho mis deberes y había ahorrado. Tú sabes que dicen que tienes que tener 2 años, más o menos, de tu vida ahorrados en gastos. Yo los tenía. Ese colchón de tranquilidad Correcto. del que hablamos en Value School. Entonces yo hablaba con amigos míos, artistas, conferenciantes, etcétera, y me decían, es que se me ha caído todo, es que no tengo para pagar. More, fue terrible. Tú y yo compartimos muchos amigos del mundo de la comedia, del mundo de la magia. Yo recuerdo en el mes de marzo de 2020, Facebook se llenó de vídeos terribles, porque además eran amigos tuyos, dramáticos. Gente que vendía sus grandes ilusiones para hacer un poco de caja, gente que vendió propiedades, gente que pedía al presidente del gobierno que acelerase las ayudas, porque son autónomos y tú sabes muy bien cómo viven muchas personas que viven un poco mes a mes. Y además, fíjate, se avecinaba la primavera, las bodas, bautizos y comuniones, y son una fuente de ingresos tremenda para muchísimos artistas de todo tipo y conferenciantes. No lo ciñamos simplemente a los artistas, conferenciantes, formadores, todo aquel profesional que trabaja con el público delante, eso se cerró. Pero fíjate, a mí la gente que vive día a día porque no le queda más remedio, porque tiene unos trabajos precarios o no tienen formación, o ganan lo que ganan y es imposible que ahorren, me da mucha pena. Pero la gente que gana mucha pasta y no tiene ahorros, no me da ninguna pena. Pero lo digo además así, abiertamente. Quiero decir, la culpa es tuya, por ¿Tú conoces mendrugo. a muchos de esos? Mucha gente. Y tú también conoces, ¿sabes? Entonces, yo conozco gente que gana la misma pasta que yo y no tiene nada ahorrado. Entonces, ¿dónde lo has dilapidado? Quiero decir, ¿quieres gastarte toda la pasta y pasártelo fenomenal y viajar de un lado a otro y tener unos coches carísimos y no sé qué? Y cuando vienen mal dadas pides ayuda. Pues no me parece justo. Lo que me parece injusto es que toda esta gente que lo ha pasado mal, que es que yo conozco mucha gente que lo ha pasado realmente mal, sí. Por supuesto que hay que ayudarles. Pero la gente que ha dilapidado su pasta, es que esto es el cuento de la cigarra y la hormiga. Es que se nos olvidan los cuentos. Oiga, mire usted ha sido la cigarra, yo he sido la hormiga, no me haga sentir culpable porque yo he ahorrado y tengo un granero lleno de grano. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Ahora, ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal. Y luego ha pasado otra cosa en la pandemia que yo no sé si... Claro, cuando tú actúas y actúas de seguido, digamos que lo tienes en dedos. Yo, por ejemplo, en la punta de los dedos. Sí, lo tienes en la punta de los dedos. Yo creo que hay una expresión en inglés o algo así, ¿no? At your fingertips. At your fingertips. Vale, pues entonces... Venga, di eso de que yo soy el tipo, tu amigo, que no puede pronunciar mal el inglés. Claro, sí. Esto, tenemos aquí las cámaras grabándonos y nos está escuchando en el podcast, pero se lo voy a decir a una cámara, fijándome en una cámara. Vamos a ver, Luigi tiene un problema y es que Luigi, el cabrón de Luigi, habla muy bien inglés porque es traductor e intérprete, tanto inglés como francés, italiano, en fin. Entonces, cuando le oigáis decir algo en inglés, ¿vale? Y se supone que no debo mirar la cámara, lo dice perfecto, pero es porque no sabe pronunciarlo mal, ¿vale? Y entonces, cuando yo quiero hablar bien inglés, lo que hago es que digo, ¿cómo lo diría Luigi? Por ejemplo, yo hay una frase que digo mucho que es lo de leave your ego at the door. Sí. Entonces intento imitarte a ti, ¿vale? Sí, bueno, lo que te estaba diciendo es que tú estás actuando, estás haciendo conferencias. Yo, por ejemplo, este mes hago muchas, pues no tengo que pensar de mañana porque más o menos lo estás haciendo y lo tienes, estás entrenado. Cuando te pasas un mes, fíjate lo que te estoy diciendo, un mes de verano sin actuar o sin presentar o sin dar una charla, cuando vuelves, en la cabeza tienes una serie de miedos de me voy a acordar del texto, voy a saber decirlo. Un mes. Hemos estado, como ya nos has dicho tú, 1 año y medio. O sea, la vuelta a los escenarios
ha sido tremenda. Y eso la gente que no está acostumbrada no sabe. Yo leí el otro día Alejandro Sanz, creo que decía que volvía a hacer conciertos después de una larga temporada, que estaba nervioso y tal, y es que lo entiendo perfectamente. Porque te vuelve otra vez el síndrome del impostor, te vuelve otra vez todos esos miedos en la cabeza de estará el público ahí, se reirán, se lo pasarán bien, estaré a la altura. Y eso para mí ha sido dramático, o sea, ha sido lo peor con diferencia. ¿Qué tal te funcionó, si es que lo intentaste, la comunicación a través de Zoom? Profesional, te lo digo porque voy a poner en contexto. Tú eres el mago More, conoces a muchos magos, yo también los conozco, son amigos comunes muchos de ellos, que intentaron actuar a través de Zoom. Sea porque haciendo pues, actuaciones de magia de cerca o talleres, conferencias para otros profesionales, para magos, sí creo que les funcionó bastante bien. Pero de ninguno he oído que hayan sido capaces de sentirse a gusto haciendo eso a través de una webcam, con gente que le estaba mirando desde su casa. ¿Cómo fue para ti aquello? ¿Lo intentaste siquiera? Yo conozco gente que ni siquiera lo intentó, porque vio de primeras que eso no iba a funcionar. Aquí hay dos tipos de personas. Los que se resisten, entonces decían, no, esto no, yo me espero a que haya porque no es lo mismo, porque tal, y los que nos tiramos a la piscina. Ahora bien, yo me tiré a la piscina porque había medido la profundidad de la piscina, porque había medido el cloro de la piscina, sabía cómo estaba de limpia el agua de la piscina. ¿En qué consiste eso? Eso consiste en que yo dije, vamos a ver, hay que hacerlo online, sí o sí. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo online? Entonces yo me preocupé por tener una cámara virtual, por aprender OBS, por aprender Streamlabs, todas las herramientas que había en su momento. Para que te das una idea, yo tengo una mesa en la que voy tocando botones y se va configurando la escena. Entonces yo me puedo hacer pequeño, me puedo hacer grande. Imagínate que esto es la pantalla. Entonces yo me hago chiquitito y sale aquí una slide enorme. El problema cuando tú estás en Zoom y compartes un PowerPoint o lo que sea, es que tú te haces pequeño y desapareces. Y entonces no hay ningún tipo de comunicación. Yo he trabajado mucho en tele, entonces yo sé mirar muy bien a la cámara. La gente mira a la pantalla y ahí no comunicas. Tienes que mirar a la cámara. Para mirar a la cámara tienes que haber ensayado tu presentación antes, cosa que la gente no hace. Y yo me compré una pantalla de LG de 49 pulgadas, con lo cual yo ponía a todo el público y lo ponía delante de mí. Porque el problema de dar una charla al exterior es que no tienes feedback. Entonces, si tú no tienes retroalimentación, tú te vas yendo para abajo como diciendo, estoy aquí lanzando mi charla al infinito. Incluso yo, para animarme, tenía una aplicación que hacía risas. Entonces, cuando contaba un chiste, porque todos estaban muteados, yo les veía que estaban ja, yo le daba aquí y sonaba ja, y se lo decía, digo, perdonad, pero es que estoy acostumbrado a risas, tal. Entonces, eso hacía que yo me divirtiera más. Y obviamente para mí era muy importante dirigirme a ellos. Entonces yo tenía, imagínate, 200 tíos aquí, sabía perfectamente quién estaba atento y quién no, porque yo había ensayado tanto mi charla que me la sabía de pe a pa. Cada vez que pasaba slide no hacía falta, porque yo me iba haciendo automáticamente pequeño, grande, la slide salía por detrás de mí, por delante de mí, yo me hacía transparente, o sea, toda esa parte técnica que me llevó horas y horas y horas y horas la tenía dominadísima. Entonces eso hacía que yo me focalizara en el público. Yo de repente veía y decía, Susana, que te veo que estás ahí dormida, a ver, ponte el micro. ¿Qué? De esto último que acabo de decir, que es lo más importante. Entonces ya la gente decía, ostras, este tío nos está viendo a todos. Claro, pero todo eso yo lo pensé en mi cabeza y dije, ¿cómo sería la charla perfecta? Hasta el punto, que ahora que ya no estamos en confinamiento, el otro día me contraté a un laboratorio y di una charla en Atenas desde mi casa de Madrid. Y fue perfecta porque ellos estaban todos reunidos, pusieron la cámara y entonces yo sabía dónde estaba en la pantalla, tenía un plano de la sala y yo estaba allí como si estuviera con ellos. Te voy a hacer una pregunta un poco técnica. ¿Este tipo de charlas o de eventos, vamos a decir, por Zoom o por videoconferencia, los hacías sentado o de pie? Esa es muy buena pregunta. Porque no es lo mismo no comunicar es lo mismo. sentado que de pie. ¿Tú cómo resuelves? Bueno, ¿cuál es tu preferencia? Yo los hacía todos sentados, pero porque yo tengo mucho callo. Pero al final yo siempre le digo a la gente es mejor de pie. Lo que pasa es que en mi caso, por problemas técnicos, yo tenía aquí la cámara, tenía los focos, tenía todo. Entonces prefería hacerlo porque también yo le daba aquí a una mesa y iba pasando las slides. Tú eras tu realizador, vamos a Sí, ver. yo me hacía todo, ¿vale? Podía haber contratado a alguien o a mi hijo y tal, pero al final si tengo yo el timing, yo le voy dando y tengo yo el... Pero es verdad lo que dices tú, de pie se comunica mucho mejor porque tienes energía y cuando estás sentado tienes como que dar un poquito más. Pero es verdad lo que dices, esto es muy importante, fíjate, incluso para hablar por teléfono. Yo siempre hablo por teléfono caminando, la gente que me conoce lo sabe, porque siempre que hablas por teléfono intentas convencer a alguien o vender a alguien, cuando son llamadas profesionales. Entonces a mí me resulta muy cómodo ir andando de pie, voy gesticulando y noto que tengo mucha más energía. Otra pregunta un poco técnica, el feedback. ¿Cuán importante es que el artista lea
o sienta si el público le está siguiendo o no. Yo muchas veces cuando escucho a oradores pelmazo o plomos, ¿no? Aburridos, digo, esta persona no se da cuenta, no está sintiendo al público y lo que le están transmitiendo, ese feedback, ¿no? Creo que es fundamental. ¿Eso se puede aprender? Se puede aprender. Fíjate, yo siempre digo que cuando tú no tienes el feedback, si el público es muy fácil, ¿vale? Porque tú te lo has preparado bien, tienes un mensaje claro, lo tuyo es divertido, lo normal es que tengas feedback. Entonces ahí tú te puedes dejar llevar por el público, porque el público te va retroalimentando. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a presentar eventos? Yo venía de actuar en pubs. En el Berlín Cabaret, Claro. por la noche. Te quería preguntar eso más adelante, pero adelante, venga. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vienes de actuar por la noche, pues la gente por la noche se ríe más. ¿Por qué? Pues han tomado una copita, están de cachondeo, jiji, jaja. Y de repente empiezo a presentar eventos por la mañana. Entonces yo aparecía allí por la mañana. Para empezar, mi cuerpo no estaba, porque yo a las 9 no me levantaba nunca. Y tenía que estar a las 9 de traje allí ya. Y yo decía, pero esta gente a qué hora se ha levantado. Y entonces tenía que hacerlos reír a las 9 de la mañana. Y era muy complicado. Entonces, yo siempre digo, si tú no tienes feedback del público, tienes que dar el doble o el triple. Y eso lo aprendí muy rápido. Entonces, cuando yo suelto, por ejemplo, un monólogo o una charla o lo que sea, muy pronto por la mañana, y veo que la gente no entra, tu cabeza te genera una trampa al principio porque dice, no se están riendo, eres muy malo, déjalo, no sirves para esto. Esto es lo primero. Pero cuando ya has hecho muchas, te das cuenta de que no eres tú. Es la situación, es la hora de la mañana. Y yo cojo pico y pala, doy el triple de energía y sé que al final entran. Entonces, cuando no tienes feedback, por resumir, pon triple de feedback por tu parte o triple de push por tu parte. Y si tienes feedback, te puedes relajar y dejarte llevar, porque entre ellos se va retroalimentando. ¿Hay públicos malos o es que hay artistas mediocres que hacen que el público no le responda? Esto da para un podcast entero. Fíjate, hoy tenía una videoconferencia con una charla que voy a dar para un despacho de abogados en Lanzarote. Y entonces les he dicho, digo, mira, influye mucho la altura del escenario, influye la altura de la sala, influye el tamaño de la sala con respecto al público. Hay 1000 cosas que influyen. Entonces, cuando yo llego a un sitio hago como Robocop y ya sé más o menos el porcentaje de lo que se van a reír o cómo se lo van a pasar. Pero porque escaneas un poco el lugar, Total. El emplazamiento y ya sabes si esto va a funcionar o no. Yo llego a un teatro enorme, con un techo enorme, una sala de estas con techos enormes, sé que se ríen la mitad. Entonces, yo lo sé, el que me ha contratado no, el público tampoco lo sabe. Entonces, yo no dejo que eso me influya, porque sé que eso es así. Si llego a un sitio de techos bajitos que están todos apretados en la sala, es una sala que caben 300 y hay 300, yo sé que hago así y se mueren de risa. Pero si en esa sala de 300 hay 50, o los acoto y los pego de alguna manera, o no va a haber retroalimentación. Porque esto es... ¿por qué se ríe la gente? Porque se ríe el de al lado. Entonces, claro, te influyen tantos factores que cuando tú ya sabes cuáles son esos factores, no dejas nada al azar. Y entonces no te echas la culpa a ti mismo. El problema es echarte la culpa a ti mismo cuando la culpa es de los factores, ¿vale? O sea, tenemos que tener en cuenta que tu acto es bueno, ya sea un magia, monólogo, lo que sea, que te lo sabes fenomenal y que lo has hecho 1000 veces. Se da por sentado. Claro, no dejes que todos esos factores externos te influyan, ¿sabes? ¿Qué debiste cambiar cuando diste el salto del pub por la noche, el Berlín Cabaret en la Latina y similares al escenario de una convención de empresa? Porque tú eras el mismo, el público era muy diferente y seguramente quizá lo que funcionó a las 3 de la madrugada no funcionaba a las 10 de la mañana. Mira, te voy a contar una anécdota que nos pasó una vez actuando en Alcañiz, provincia de Teruel, ¿vale? Un pueblo precioso y vamos allá a actuar a la Plaza de Toros. Y entonces yo era el presentador. Y entonces era muy gracioso porque hacíamos una gira por toda España con un espectáculo que se llamaba Cómicos, que luego se llamó El Club de la Comedia. Entonces yo salía y le decía más o menos al que venía detrás, están de 1 segundo, están de 2 segundos. ¿Esto qué significa? Que cuando tú actúas en Madrid, Barcelona, hay plazas grandes, la gente lo coge de inmediato. Pero cuando tú te vas a un pueblo, con todos los respetos para el pueblo, la gente tarda un poquito más, no son tan rápidos, ¿vale? Entonces, están de 1 segundo significa haz pausas, porque tú sueltas el chiste y no lo cogen de inmediato, tardan como 1 segundo en procesar. Tardan 2 segundos en procesar. Y no es que haya públicos mejores ni peores, sino que cada público es distinto. Entonces entra uno muy cabreado, que no voy a decir el nombre, y dice, joder, es que el público no estaba bien. Y yo le dije, no, el público siempre está bien, es que tú no has leído al público. Es que tú estás haciendo chistes de facultades, esta gente no ha ido a la universidad, estás haciendo chistes de series, no han visto la serie, no tienen los mismos referentes que tú. Entonces tú te tienes que adaptar siempre al público y esa es la clave.
Entonces, cuando yo empiezo a actuar para empresas, no puedo hacer chistes de política, sexo y religión. Eso te limita mucho porque por la noche puede ser muy canalla. Aquí ya no, aquí tienes que ser humor blanco, que es mucho más complicado de hacer. Segundo, fíjate, mi gran cambio mental fue cuando empiezo a actuar para empresas. No actuar, porque actuar en una empresa es muy sencillo. Es decir, tú sales, haces tu monólogo, jiji, jaja y punto. Pero yo empiezo a presentar eventos. Y entonces yo me di cuenta de una cosa. Ahí fue mi gran punto de inflexión en mi vida. Yo dije, tengo dos opciones. O intento hacerme famoso vía televisión, yo había salido mucho con Mota, Club de la Comedia y tal, o intento irme al mundo de la empresa. Y pensé, acababa de nacer YouTube. Yo tengo la ley de Moore en mi cabeza. Te estoy contando un rollo, pero esto es muy interesante. Lo digo para que la gente nos esté escuchando. Gordon Moore es un tipo que le entrevistan en los años 60 y predice la famosa ley de Moore, y es que los ordenadores cada 18 meses van a ser el doble de rápidos y la mitad de caros. Esa ley se sigue cumpliendo desde entonces. Y eso se aplica a un montón de cosas. Entonces, cuando yo veo que entra YouTube, automáticamente dice la ley de Moore en mi cabeza y dije, esto lo ve poca gente, lo va a empezar a ver un montón de gente, va a ser muy difícil hacerse famoso porque cada vez hay más canales de televisión, con lo cual yo opto por el canal Empresas y cojo todo mi esfuerzo en el canal Empresas. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a estudiar las empresas. Cada vez que yo actuaba para Coca-Cola, para Procter & Gamble, para Pfizer, para quien fuera, en vez de salir y ser gracioso, lo que hacía es que me quedaba y veía al de operaciones, al de marketing, al de comercial. Claro, tú imagínate, tienes a las mejores empresas del mundo contándote sus planes. Y entonces yo qué hacía, iba tomando notas. Y lo que al principio no entendía, porque no entiendes el lenguaje empresarial, llega un momento en el que te haces experto en el lenguaje empresarial. Después me formé en el IS y hice un PDG, que es un programa de dirección general. Leo todo lo que cae en mis manos de empresa constantemente, porque leo todos los días 3-4 horas. Entonces, cuando yo tomo esa vía, llega un momento en el que soy experto en actuar para empresas. Y ese fue para mí el gran cambio. Y lo que realmente, la gran apuesta mía fue decir, oye, ¿quieres esto? Fórmate en eso. Y ahora estoy como pez en el agua. Y ahora, por supuesto, trabajo para un montón de multinacionales y tengo la capacidad de poder, estoy en algún consejo que me han ofrecido, pero puedo entrevistar al CEO o a quien me da la gana porque entiendo ese lenguaje. Y no es una cuestión de ser más o menos gracioso, es una cuestión de hablar su lenguaje. O lo que decías tú al principio, tienes que escuchar a tu público, porque el público siempre está bien. El que no está bien es el que lanza el mensaje. Por decirlo de alguna forma, ¿estarías de acuerdo en que dejaste de ser, con todos los respetos, y sabes con qué cariño digo el término, el bufón, el gracioso, titiritero? Yo digo que el titiritero. Y pasaste a ser uno de los nuestros, o por lo menos dentro del círculo. Ya estás, como dicen en inglés, in the know. Tú ya sabes de qué va esto, ya hablamos de tú a tú. Eso probablemente, dime si me equivoco, cubrió un hueco, es decir, te hizo subir puntos y que te trataran quizás como un igual, con más respeto y por tanto valorasen mucho más tu trabajo. Que simplemente uno que viene aquí a contar chistes. A mí cuando me preguntan qué es lo que más te gusta hacer, yo siempre digo que me gusta hacer reír a la gente y ayudar a la gente. Porque es verdad. Mira, acabo de hablar con una chica que me ha escrito, que no me conoce de nada, que tiene artritis. Entonces la he llamado y la tía ha flipado. Ha dicho, ¿y este tío tan ocupado por qué me llama? Pues porque siento la necesidad de ayudar a la gente que lo ha pasado mal. Y como yo lo he pasado muy mal con la artritis, pues la llamo y le cuento mi vida. Aunque esté muy liado, pero me apetece, ¿sabes? Entonces, con las charlas yo he conseguido justo esas dos cosas. Porque utilizo obviamente todos los recursos del humor, me es relativamente sencillo que la gente se ría, pero además les doy un mensaje. Es como cuando hago formaciones muy divertidas, con lo cual se ríen y les ayudo. Entonces, he pasado de ser el titiritero, porque tú actúas a la 1 de la mañana, y hoy se lo explicaba el despacho de abogados. Resulta que me van a contratar y me dicen, queremos que des la charla después de cenar. Y le dije, no, la damos antes. Vamos a convocar a la gente a las 7:30 y doy la charla. ¿Por qué? Porque la energía es muy distinta. Yo no puedo actuar después de una cena, pero no puedo dar una charla después de una cena, porque tú después de una cena no esperas una charla. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo antes actuaba a la 1 de la mañana, era el titiritero, te cuesta captar la atención, porque tienes que salir ahí y decir, chicos, dejad de beber, que estoy aquí. Y ahora me presenta el CEO de la compañía a las 10 de la mañana o a las 11, me presenta como si yo fuera un gurú, la gente toma notas como si yo supiera de lo que estoy hablando, ¿sabes? O sea, te quiero decir que es muy interesante porque tienes toda la atención focalizada. Ahora, eso me exige muchísimo esfuerzo, obviamente. Explícame por qué una empresa, una multinacional, necesitaría que un ajeno a la compañía, que un cómico, viniese a darles mensajes.
Es decir, ¿por qué no lo pueden transmitir desde dentro? Alguien de dentro de la casa, que al fin y al cabo conoce pues toda esa información que seguramente tú recabas en tu estudio previo, esos chistes internos, esos problemas internos, lo que no se confiesa, lo que corre en Radio Macuto por la empresa, ellos ya lo conocen. Y qué mejor que uno de ellos para, con cierta licencia o venia por ese día, pues poner los trapos sucios sobre la mesa y empezar a hablar. Pero no, tienen que llamarte a ti, a alguien de fuera. ¿Por qué se necesita eso y qué aportas tú que no tienen ellos? Mira, esto es como lo del consultor. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero necesitas un consultor para que venga a decirte lo que tú ya sabes que tienes que hacer. Entonces, el otro día le explicaba a la CEO de una compañía, ella me presentó de la siguiente manera. Me dice, os he traído a More, que os va a contar, cuando le llamamos para contratarles, me dijo More, voy a contar lo mismo que tú, pero a mí me van a hacer caso. Y así me presentó. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Pues porque, primero, yo utilizo el humor. El humor es un excelente catalizador. ¿Vale? Cuando yo cuento historias tienen que ver y están todas relacionadas con lo que voy a contar después, porque yo hablo mucho de cambio, adaptación, este tipo de cosas. Entonces, a mí me creen porque yo vengo de fuera. Y esto es muy importante, porque yo tengo ejemplos de todos los sectores y de todas las empresas. Cuando yo les digo, no huyas del cambio porque el cambio te persigue y llega antes que tú, y deja de quejarte porque tus quejas son las mismas que en todas las empresas, me creen porque yo estoy cada día con una empresa distinta. Y luego hay una cosa que para mí es muy importante. Cuando me preguntan qué conferenciantes te gustan, yo siempre digo los que me creo. ¿Qué significa que me creo? Que tú ves a alguien hablar y tus tripas, tu intuición, como dice Malcolm Gladwell, creo que es en Outliers, me dice que me lo creo o no me lo creo. Es decir, ese tío que me está diciendo el mensaje, ¿lo hace o no lo hace? Quiero decir, si yo digo que hay que hacer deporte, yo no puedo estar gordo. Si digo que no hay que fumar, yo no puedo estar fumando. Hay una frase de Naval Ravikant que me encanta, que dice, para escribir un buen libro, primero te tienes que convertir en ese libro. Tú fíjate qué pedazo de frase. Pues para mí es lo mismo. Es decir, yo predico con el ejemplo porque todo lo que cuento me lo creo. Entonces, eso hace que haya mucha verdad en el mensaje. Si encima tú le unes el humor, pues claro, tú analizas mi charla y es una colleja detrás de otra. O sea, yo digo cosas verdades como puños, pero como las digo con humor, cuando ya les doy la colleja y le digo, tío, deja de quejarte y mueve el culo, la gente dice, tienes razón, tienes razón, tienes razón. ¿Por qué? Porque se han estado riendo durante una hora. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Que sale el CEO o quien sea, les cuenta lo de siempre. En muchos casos pasa que el propio jefe o el middle management dicen una cosa y hacen otra, y esto es terrible. Esto es terrible, porque la gente no es tonta. Se te pone aquí un neón de... no sé cómo se dice en inglés, pero hay una frase en inglés que... Esto es falso. Do as I say, ¿no? No as I do, o algo así, ¿no? Entonces, al final dices, oye, me está diciendo una cosa y está haciendo otra. Pero yo no, yo soy coherente porque estoy diciendo una cosa que es lo que hago, ¿sabes? Entonces, al final, me creen a mí y les traslado ese mensaje. Y por eso creo que es tan importante traer una persona de fuera. Pero, dicho esto, una charla es el motor de ignición. Luego se lo tienen que currar ellos. O sea, una charla no cambia el comportamiento en absoluto. Simplemente es, como digo yo, es el fuego que te aviva eso y que te aviva el proceso. Y a partir de ahí tienes que empezar y hacerlo tú, obviamente. Oye, tú tocas muchos palos y la gente quizá no lo sepa, pero uno de los productos o servicios que tú y la principal de tus empresas quizás proveéis son este tipo de mensajes, pero transmitidos con canciones. Cuéntame esa idea porque es magistral, porque es un ejemplo muy bueno de esto que tú dices. ¿Hacéis vídeos con los propios empleados? Cuéntalo para que la gente lo entienda. Pues empezamos a hacer vídeos de humor, porque yo venía del mundo Mota, porque obviamente yo he sido guionista de Mota. Con los propios trabajadores. Sí. ¿No? Entonces nos llamaban las empresas, tenemos tal problema. Mira, hicimos una campaña para Repsol con una agencia que nos la premiaron en 5 días. Y nos llamaron de Repsol y dijeron, tenemos un problema de seguridad informática, no sabemos cómo transmitirlo y tal. Y entonces les propusimos unos vídeos de humor. Y nos dijeron que no. Y yo dije, qué raro, si la propuesta era buenísima. Yo creo que estuvieron buscando durante un año a alguien que hiciera lo mismo y no lo encontraron. Y nos llamaron. Hicimos los vídeos, no sabes qué cachondeo. ¿Por qué? Porque utilizamos a los propios trabajadores. Hemos hecho para Banco Santander, para Endesa, para muchísimas compañías. Entonces, al final, esos trabajadores se lo pasan muy bien. Tienen una jornada de grabación, se involucran en el guión, los ve toda la compañía y el mensaje se traslada con humor. Entonces, eso es imbatible. No tiene nada que ver con el típico vídeo, para Price hemos hecho muchísimos vídeos, con el típico vídeo que sale el jefe diciendo, pues tenéis que hacer esto a partir de ahora. No, vamos a plantear la situación. Mira, hicimos uno en Repsol que fue, ellos tenían un problema con seguridad informática.
Y entonces salía un tipo que de repente se le estaba borrando todo en el ordenador. Y decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y decía la compañera, pues que se te ha metido un troyano. Y entonces salía Paco Collao, que es el aberroncho de... salía disfrazado de romano. Y decía, no ves, muchachos, es que soy un troyano. Te he dicho 1000 veces que lo limpiaras. Es que yo me tengo que devorar todo lo que haga falta, tal. Bueno, la gente se meaba. Y entonces dice, pero si eres romano, ¿y eso qué más da? Pero yo vengo de Troya, tal. Bueno, claro, la gente se meaba. Y luego salíamos diciendo el mensaje en serio. Oye, que esto no es ninguna broma, que esto te puede pasar, etcétera. Y eso la gente, pues enseguida lo ve, Es se memorable. ríe. Claro, absolutamente memorable. Esta es la palabra, memorable. Entonces el humor es un vehículo alucinante y lo hacemos también en canciones. Y a veces llevamos bailarines profesionales que se juntan con los propios trabajadores haciendo coreografías. Entonces, claro, de repente haces un vídeo para Sisa o para quien sea y empiezan a cantar una canción muy conocida con las cosas que les están pasando y es que imagínate, o sea, se monta allí una fiesta. Es brutal. Es fenomenal y es muy, muy atractivo. Y sketches, hemos hecho un montón de sketches. Con los propios empleados de las empresas. Nos cuentan los problemas que tienen y lo trasladamos a sketch. Entonces, de repente, imagínate, yo he hecho 1000 veces de psiquiatra. Dígame, pues mira, tengo un problema y es que mi jefe no sé qué, no sé cuánto, y cuentas cosas reales. No voy a contar nada, obviamente, pero lo pones en la convención y la gente es que se tira por el suelo, o sea, es que no te dejan seguir. Oye, te voy a preguntar por los sketches ahora que has mencionado, ¿cómo es trabajar, cómo es preparar un especial de Nochebuena para José Mota? Pues ¿Cuánto mira, trabajo implica aquello? no te haces una idea de lo que es. ¿Cuánto tiempo empezáis con antelación a trabajarlo? Yo he estado ¿Cuántas en personas se alguna... involucran? ¿Guionistas? Mira, el primer especial que hizo José, me lo comí entero yo con él y con Chema, que Chema le conoces tú, Chema Lorite. Estuvimos durante mucho tiempo con los típicos miedos de José, porque claro, José acababa de separarse de Juan, era su primer especial de Nochevieja. Estamos hablando de José Mota, que es el único cómico que individualmente ha hecho un especial de Nochevieja. Uh-huh. Y se llamaba Ciudadano, en vez de Ciudadano Kane, era Ciudadano ¿Quién? Y yo recuerdo horas y horas y horas y horas y horas. Entonces, José cuando empieza a preparar el especial de Nochevieja, normalmente en agosto, y empieza a darle vueltas, y empieza a tener la idea, y se involucra. Yo he estado de guionista con él un par de temporadas, pero siempre me gusta echarle una mano y dar ideas, pues somos vecinos además y amigos hace muchos años, pero él tiene como 6, 8 guionistas. Bueno, el equipo debe ser como de 100 personas. Y luego hay una cosa, y es que él se involucra al 300%. O sea, hablé con él el domingo y digo, ¿hoy descansas? Y dice, no, me voy a editar ahora. Porque el humor tiene una cosa, y es que se graba, el humor tiene un montón de puntos en los que los puedes cagar. La puedes cagar en el guión, la puedes cagar en la grabación, la puedes cagar en la edición. Entonces, él lo que hace es que supervisa todos esos puntos del proceso, la trazabilidad, porque la edición, yo estoy con él en edición y de repente dice, no, quítame 3 frames. Y dices tú, ostras, ¿tanto influye? Sí, porque influye la pausa, influye el ritmo, influye absolutamente todo. Entonces el tipo timing del chiste, sí, ¿no? Es un perfeccionista absoluto. Yo no he visto tío que trabaje más que José. Luego la gente dice, ¿y por qué le va tan bien? Pues igual es porque trabaja mucho, ¿no? Porque lleva desde el 89 en televisión haciendo humor, que son unos cuantos años. ¿Talento o trabajo, More? Pues mira, hay un libro. Hoy precisamente, antes de venir aquí, he leído un resumen de un libro que leí hace tiempo que me gustó mucho, que se llama El talento está sobrevalorado. Entonces, a mí me fastidia mucho cuando me dicen, no, es que tú tienes mucho talento. No, chato. Yo trabajo todos los días un montón de horas. Entonces, obviamente es mejor tener talento, pero yo creo que el esfuerzo es la clave. O sea, lo tengo clarísimo. Y cada vez que entrevisto yo a empresarios, me di cuenta que esto es una cuestión de persistencia y, ¿sabes? Y de darle y levantarte y otra vez y otra vez y otra vez. Por supuesto, martillo pilón. Absolutamente. Entonces, yo prefiero el esfuerzo, desde luego. Y una cosa que me pasó, venía pensando en que me ibas a entrevistar y digo, le tengo que contar a Luis esto. Yo llego a la facultad de informática. Esto me cambió literalmente la vida. Entonces yo venía de todos 10. Yo era el típico superdotado, que se sabía todo, que no sé qué. Bueno, tenía un profesor que se llamaba Don Ramiro, que me cambió la vida porque él decía que yo era superdotado y cuando yo estaba en EGB, él me cogió en primero y en segundo. Y yo terminaba el cole y me quedaba con él. Y él me seguía enseñando por la tarde. Porque me decía que yo era capaz de asimilar todo. Cuando yo estaba en segundo de EGB, yo me sabía todos los ríos, todas las capitales, sabía hacer multiplicaciones, quebrados, raíces cuadradas, con 7 años. Entonces yo me pasé toda la EGB, que me aburría, porque yo lo había estudiado todo en primero y en segundo de EGB. Entonces yo no entendía que la gente tardara tanto, ¿sabes? Porque yo lo había asimilado todo. Entonces, en el BU me fue bastante fácil. Y yo saqué una notaza para meterme en informática en la Politécnica. ¡Ay, amigo! Cuando llego a la Politécnica,
primera clase de álgebra, me meto allí, no sé cuántos éramos, pero 200 tíos por lo menos. Miro el encerado y digo, no, esto no puede, esto no, o sea, digo, no puede ser, esto debe ser escritura jeroglífica, pues no entiendo nada. ¿Esto qué es? Esto debe ser que están descifrando la piedra roseta de Champollion y me he equivocado de aula. Entonces le digo al de al lado, digo, perdona, ¿qué clase es esta? Y me dice el tío muy bajito y dice, esto es álgebra. Digo, bien, no me he equivocado. Sigo mirando el cero, tomando notas y le digo, perdona, es que no entiendo nada. Y me dice el tío, es que esto es así. Digo, ¿cómo? Dice, mira, aquí tú llegas, no entiendes nada, tomas nota, lo estudias en casa y a la 10ª verás la luz. Hostia. Y entonces la expresión esa de verás la luz se me quedó grabada. ¿Por qué? Porque yo no me había esforzado en mi vida y me tuve que empezar a esforzar en la carrera. Entonces ahí descubrí el verdadero valor del esfuerzo. Y descubrí que se pueden estudiar cosas sin entenderlas. Entonces todo eso me ha venido a mí muy bien porque yo no tengo miedo a nada. O sea, alguien que haya estudiado, fíjate, en la Politécnica, yo siempre que hablo con gente que ha estudiado en la Politécnica, porque es lo que yo he vivido, yo digo, ya me merece un respeto, porque tú has estudiado cirílico. O sea, a un tío de la Politécnica le dices, tienes que estudiar programación en chino, y de entrada te dice, ¿dónde está el manual? Y se pone a estudiarlo. Porque, o sea, hemos estudiado cosas tan complicadas, entonces no tienes miedo a eso. Entonces, cuando a mí llega la pandemia y me dicen, pues tienes que aprender a editar con la mano izquierda y boca abajo, pues venga. Entonces, eso te abre mucho la mente al esfuerzo, ¿sabes? Al esfuerzo de cosas, además, que tú no ves, no ves la meta inmediata, sino que sabes que es una cosa jodida, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso me lo enseñó informática y luego me enseñó otra cosa muy importante que también aplico mucho en mi día a día. Porque tú llegabas allí y te decían, haz un programa que haga tal cosa. Entonces tú llegabas, programábamos en papel, con lo cual metíamos las variables en papel, hacíamos las cuentas y sabíamos que, porque no había ordenadores en aquella época, llegaba y decía, este es el examen. Y te decía el tío, un 5. Y tú decías, ¿un 5 por qué? Yo meto las variables y sale lo que tú me has dicho. Me decía, no, se puede optimizar. Me cago en 10, ¿cómo que se puede hacer más óptimo? Y yo me cabreaba un montón, porque yo sabía que aquello funcionaba y te decían, se puede optimizar. Y con el tiempo me he dado cuenta que tenían toda la razón. Y todo eso me lo llevo a mi día a día. Y entonces yo cada vez que hago algo pienso, se puede hacer de manera más eficiente y estoy obsesionado con ese tema, con el tema de la productividad. Y todo lo que hago siempre me pregunto, ¿se puede hacer de una manera más eficiente? Y todo eso me lo enseñó la facultad. ¿Tienes un curso de productividad? Tengo un curso de productividad que aprendo yo más que los alumnos, fíjate lo que te digo. ¿Cómo puede ser? Entonces te tienen que cobrar ellos. Pues prácticamente sí. Pues mira, esto nació a partir del curso de piano, que de repente dije yo, ¿qué puedo yo enseñar? Y hablando un poco con los alumnos, siempre les decía, no, se puede hacer así, 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 así. Total, que hice un curso de productividad. Entonces, se llama el curso de tu vida porque es lo que yo hago en mi día a día. Entonces, ¿qué hago yo en mi día a día? No es un curso de tecnología, que también. Es un curso en el que yo te prometo ahorrar 1 hora al día el resto de tu vida. Y se puede hacer. Entonces, al final un día entrevisté a mi amiga Sari hablando de probióticos, a mi amigo Eduardo Anito hablando de respiración, y la gente empezó a flipar. Y me di cuenta que hay una pata brutal que tiene que ver con el deporte, con la meditación, con la alimentación, con la microbiota, porque al final la productividad es todo, es sentirte bien. Voy a entrevistar a un amigo mío de finanzas, voy a entrevistar a otro de temas inmobiliarios. Quiero decir, es el equilibrio tuyo vital en todos los aspectos, ¿sabes? En el aspecto emocional, pero luego yo utilizo mucho la tecnología porque soy muy friki y porque la gente no se da cuenta de que utilizan el 10% de lo que tienen en sus manos. De hecho, hice un curso de iPhone, que esto fue muy gracioso, porque claro, yo soy muy listo y soy súper dotado, lo voy a decir aquí a cámara. Yo soy uno de los tíos más listos que yo conozco, ¿vale? A mí, a humildad, no me gana nadie. Entonces, claro, me dicen los alumnos, oye, haz un curso de iPhone. Y digo yo, vale, total, yo tengo un iPhone, soy un flipado de esto. Yo calculé, digo, ¿cuánto puedo yo utilizar del iPhone? Un 70-80%, pues soy un tío muy listo. Me pongo a estudiar el manual, me pongo a ver vídeos y digo, hostia, pero estoy utilizando un 20%, soy un mierda. O sea, es decir, yo mismo me había hecho esa ilusión de controlar y es mentira. Entonces, ahora yo, ¿cuánto utilizo? Pues un 70-80%, ni de lejos utilizo un 100%, pero la gente tiene la herramienta, que esto es súper potente, y utilizan un 10%. Entonces hay cosas de tu día a día que tú las haces, da igual un iPhone que un Android, da igual un PC que un Mac, da igual. Yo lo que digo a la gente es, léete las instrucciones. Porque hay cosas que se hacen en 1 minuto y estás tardando media hora. More,
Hablemos un momento más sobre los cursos de formación, porque dentro de la comunidad inversora que nos sigue a Value School, hay mucha, y es una actitud muy loable, mucha actitud de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, yo no voy a pagar 400 euros, 300 por algo que está en Internet. Correcto. Y que yo me sale gratis buscarlo y aprenderlo. Claro, pero yo digo siempre sí, y el tiempo y la comodidad de que alguien ya lo elabore y lo filtre y lo seleccione lo que merece la pena y no por ti, es que a lo mejor es lo que estás pagando. Claro, mira, yo les hago una cosa, les hago una especie como de webinar o de vídeo al principio y les explico el número mágico. El número mágico es 1920, que son las horas que trabaja una persona, teniendo en cuenta que tienes 5 días a la semana, 8 horas al día, más o menos, y 48 semanas, ¿vale? Vamos a poner que no son 52, que tienes un mes de vacaciones. Eso es lo que vale tu hora. Entonces, mira, tengo aquí una calculadora, te lo voy a hacer. Imagínate que de repente alguien dice, dime una cifra que puede cobrar alguien. ¿Al año bruto? Pues Sí. 40.000 euros brutos. 40.000 euros brutos. Entonces, 40.000 lo divides entre 1920 y la hora de este señor o señora vale 20 euros, ¿vale? Entonces, hay un argumento y esto no es discutible. Es decir, yo me he tirado una cantidad de horas que no te puedes imaginar para hacer lo del tornillo de la central nuclear. Que para el que no lo sepa, vamos a contar la historia, que es muy divertida. Llega un tipo a una central nuclear, se para la central nuclear y empiezan a llamar a expertos y nadie daba con la tecla de qué estaba pasando en la central nuclear. Y cada una central nuclear parada, imagínate el problemón. Hasta que llega el super experto. Mira la central, la recorre y llega y dice, tengo la solución. Sector 3, pasillo 14, en la balda número 27, tornillo 4. Coño, llega ahí un tío, sector 3, pasillo 14, balda 27, llega al tornillo 4 y hace... Lo aprieta y hace la central. Y empieza a funcionar. Entonces le llama el director y le dice, bueno, no sabe cómo estamos, ha venido un montón de gente, nadie ha dado con la tecla. Por favor, díganos, pásenos la factura. Y el tío le pasa una factura de 100.000 euros. Entonces el director le contesta y le dice, mire, estamos muy agradecidos, pero 100.000 euros por apretar un tornillo nos parece mucho. ¿Podría usted desglosar la factura? Y le dice otro, por supuesto. Dice, apretar un tornillo, 1 euro. Saber qué tornillo apretar, 99.999 euros. Entonces, yo que soy gran consumidor de cursos, precisamente por lo que tú has dicho, yo no quiero estar buceando. Claro que está todo en Internet, todo. Yo me puedo hacer la carrera de piano en Internet, pero yo me lo dan absolutamente deslavazado y todo compactito y en el mismo sitio. ¿A cuánto vale mi hora de andar buscando? Es que ni de coña. Entonces la gente que me dice eso, es que lo que estás tú contando, me dijo una alumna, vaya, lo que tú has contado ya viene en Internet. Y yo le dije, no, has hecho ingeniería inversa. Primero, tú no conocías este contenido. Segundo, una vez que lo has conocido, te has ido a YouTube y por supuesto que lo has encontrado. Es decir, yo te he dicho dónde estaba la primera aguja en el pajar y tú has dicho, ah, ya sé lo que es una aguja, veo más. Ahora, lo que yo te digo es, intenta buscar las siguientes. Porque de entrada no sabes ni dónde está el pajar. Entonces yo lo que le digo a la gente es, no quiero alumnos tontos, porque lo que yo te voy a enseñar es a ahorrar tiempo. Y si tu argumento es que está todo en Internet, vas a perder tiempo. Entonces, como eres tonto y no valoras tu tiempo, yo no quiero gente que no valore su tiempo. Entonces, no te apuntes. O sea, que yo no tengo necesidad ninguna, pero es que me parece de tontos. Es como cuando alguien te dice, no, digo, ¿has hecho el curso? Me dice, no, no he hecho el curso. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. O sea, te has apuntado a un curso para ahorrar tiempo y no lo haces porque no tienes tiempo. Entonces, mi argumento siempre es el mismo. Si no tienes tiempo para ahorrar tiempo, deja de quejarte. Y sobre todo le digo, no te apuntes, ¿eh? O sea, yo se lo digo además, creo que en esto hay que ser muy serio con la gente. Muchos amigos me dicen, regálame el curso. Y digo, no, porque si no lo pagas no lo haces. Porque lo tengo más que visto. O sea, tú le regalas el curso a un amigo y no lo hace. Tú te vas a ver un espectáculo de 10 euros y te ríes. Te vas a ver uno de 100 y te ríes 10 veces más. Y es así. Entonces, el siguiente curso, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer una membresía. ¿Por qué? Porque yo antes dejaba todo el material ahí y tú lo ves cuando puedas. No. Si te metes, es la membresía. Si dejas de pagar, dejas de ver el material. ¿Y sabes por qué? Porque si haces eso, lo vas a hacer. Porque tienes un petardo en el culo y tienes un deadline para hacerlo. Y todos funcionamos así. Si yo te digo, oye, Luigi, que te dejo aquí el contenido y ya lo ves. ¿Sabes lo que haces tú? Tienes un montón de prioridades. Entonces nunca lo ves. Ahora, si tú dices, oye, que en una semana dejas de ver la peli. De hecho, Netflix ha sacado ahora una categoría que dice, en un mes dejas de ver estas películas. ¿No lo has visto? No.
Bueno, pues hay una categoría que pone, no sé si es Netflix o Amazon Prime, películas que van a dejar de verse en un mes. ¿Sabes cuál es la categoría más vista? Esa. ¿Por qué? Porque la gente dice, ostras, es que ya no la puedo ver. La urgencia. Sí. Entonces, el problema de la productividad o de cualquier curso en general es que yo prefiero que me lo empaqueten, porque ahorro tal cantidad. Tengo un experto que me ha filtrado todo. O sea, ¿qué pasa con todas las herramientas que yo he probado y que no están en el curso? ¿Dónde está ese tiempo? Pues te lo estoy ahorrando. Entonces, hay mucha gente que piensa a lo pobre, porque no valora su propio tiempo. Entonces, yo no quiero gente que no valore su propio tiempo, porque no van a entender el concepto. More, te conozco hace muchos años y una de las cosas que siempre me han parecido muy acertadas, y creo que es tu forma de ser, parte de tu carácter, es, vamos a ver, aprendiz de todo, maestro de nada, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Sin ser ningún desmérito, ningún desdoro, ¿eh? Ya me conoces. Voy para atrás un poco. Hablando con Aldo Colombini hace muchos años, a quien tú conociste también, Correcto. muy bien, un mago italoamericano ya fallecido. Que era divertidísimo. Él me decía, yo quizá no voy a ser el mejor manipulador del mundo, manipulando cartas y monedas, no seré el mejor mago de cerca del mundo, pero posiblemente sea el que más trabajo. Porque soy conferenciante, soy maestro de ceremonias, puedo presentarte esta gala, esta otra, fabrico mis propios juegos de magia. Es decir, él diversifica, tiene muchos talentos a un nivel de competencia suficientemente alto como para dedicarse profesionalmente a ello. Jamás buscó ser el número uno en un campo concreto, lo cual le hubiera limitado muchísimo más sus oportunidades de trabajo, y era un tipo que no paraba de trabajar. Yo en ti siempre he visto algo parecido. Cómicos, habrá cómicos posiblemente mejores que tú, más famosos que tú. Magos, más famosos y mucho mejores. Pero tú estás en todos esos ámbitos y son para ti oportunidades laborales. Pues es que estás diversificando, y en Value ese término es muy, muy común. Claro, fíjate, hay un término que a mí me encanta que se llama polímata. Y polímata es un poco el peine. ¿Por qué? Porque tú tienes cada una de las cerdas del peine, ¿vale? Bajas en conocimiento, pero no tanto como si fuera una T. Una T es un experto. Es decir, yo tengo un único conocimiento en el que bajo mucho. Un peine, no. Tengo mucho conocimiento en un montón de áreas. ¿Por qué me gusta a mí ser polímata? Primero porque diversificas. Esto es lo de no meter todos los huevos en la misma cesta. Eso es. Y efectivamente yo no soy ni el mejor cómico, ni el mejor mago, ni el mejor conferenciante, ni el mejor presentador, ni el mejor... Pero hago de todo un poco. Y me gusta mucho porque tienes una visión 360. Y en España no está bien visto, yo creo que en general la gente no está bien visto el término este de humanismo, en el sentido de saber un poco de todo. Y yo creo que eso es lo potente. Generalista, más que Sí, especialista. Efectivamente. De hecho, hay una frase que me encanta, que la utilizo en mi charla, que es de Salvador de Madariaga, que dice, un experto es aquel que sabe cada vez más sobre cada vez menos hasta llegar a saber prácticamente todo de nada. Tú fíjate qué pedazo de frase. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero saber un poco de todo. Hasta llegar a un conocimiento más o menos de un 80%, porque aquí también puedes utilizar la ley de Pareto. Es decir, yo prefiero saber un 80% y luego ese 20% restante que te exige un esfuerzo brutal ya para el experto. A mí no me interesa, ¿sabes? Y entonces, al final yo me paso el día estudiando. Esto te exige un esfuerzo brutal. Claro, yo, por ejemplo, me da por la microbiota, me pongo a estudiar microbiota. Me da por... Ahora estoy leyendo, que además he visto que habéis hecho un podcast en Value School que no he escuchado. Estaba leyendo a Baltasar Gracián. Sí. Pero de repente me da por leer a clásicos romanos, me da por leo mucho de desarrollo personal, prácticamente no tengo tiempo para leer novela, pero enlazo un tema con otro y de repente digo, ostras, voy a ver qué aprendo o qué cojo por aquí, ¿sabes? ¿Dirías que tú eres un tipo curioso y que la curiosidad te ha reportado mucho? Yo hay dos términos que le digo siempre a mis alumnos, siempre. Le digo, si no tenéis estos dos términos, os devuelvo el dinero, os podéis ir, ¿vale? Uno es curiosidad y el otro es humildad. Si tú no eres curioso, no vas a aprender. Y si no eres humilde, tampoco. Porque, fíjate, cuando yo hago el curso de productividad, por ejemplo, una de las cosas que enseño en un vídeo, una cosa muy simple, cuando tú te metes en Google Maps, hay una opción, porque Google Maps lleva grabando todas las calles desde el año 2008. Es decir, tú te metes en cualquier localización del mundo y te vas a un relojito que aparece, que esto la gente no lo sabe, y ves cómo era tu calle en el 2022, 2020, 2014, 2008. Y vas viendo que cambian los coches, las matrículas, los comercios. Es brutal, es como un viaje al pasado, ¿vale? Entonces yo pongo ahí ese vídeo. Entonces hay mucha gente que me dice, guau, cómo mola, he vuelto a revivir cuando mi hija sea mayor, no sé qué, como que les flipa mucho, ¿no?
Y hay otros que me dicen, pues vaya, me he metido en un curso de productividad y esto no me ahorra tiempo. Y entonces mi contestación es la siguiente. Es que no quiero ahorrarte tiempo. Lo que te quiero demostrar es que todos los días te metes en Google Maps, había un botón y nunca has tenido la curiosidad de tocar ese botón. Lo que te quiero enseñar con este vídeo es que a partir de ahora, cada vez que veas un botón, seas curioso y pinches. Porque este te ha trasladado en el tiempo, pero otro te va a ayudar a ahorrar tiempo. Esto es el verdadero... Entonces, hay mucha gente que llega y te dice, no, yo es que esto ya me lo sé. Y yo hay una frase que repito mucho que es, el conocimiento no cambia el comportamiento. Es decir, el que tú sepas algo no significa que lo hagas. Entonces, todos estos listillos, que hay un montón que te dicen, no, es que yo esto ya me lo sé. Dime algo que no sepa. Esta es una frase muy... ¿Sabes? Estos son luego los que peor lo hacen. Tengo una alumna de 70 años, que es espectacular, que le enseña tecnología a su nieto. Que me ha dicho que le ha cambiado la vida total. Porque ella llegó allí sin tener ni idea, curiosa y humilde. Eso para mí es de verdad, el alumno perfecto. Porque quiere aprender. ¿Sabes? Y listillos hay un montón, que luego se doblegan también, te digo, ¿eh? O sea, hay muchos que llegan allí de, a ver si me enseñas aquí un gestor, porque yo he hecho tal, he hecho cual, y luego le digo, pero en tu día a día, ¿qué haces? Y hablo con ellos, incluso algunos llamo por teléfono, que flipan. ¿Y por qué me llamas? Digo, porque quiero tener feedback tuyo. Y flipas porque se creen que saben mucho, pero luego no lo aplican. Y aparte de los trucos para optimizar, para ser más eficiente en pequeñas tareas, por ejemplo, que vas a ir arañando minutos y eso. Los retales de tiempo que hemos hablado muchas veces. Sí, señor. De hecho, el otro día... Aquí soy un trapero del tiempo. Correcto, el otro día hablé de ti en un email. Gregorio Marañón, decías. Sí, señor. Bueno, pues aparte de ser un trapero del tiempo, qué honor, muchísimas gracias. Todavía se sorprende la gente cuando se compra tu libro y me ve ahí en la aplicación de realidad aumentada, cuando yo vivía en Oxford todavía. Es verdad, es Recibo verdad. a veces correos, pero tú le conoces a More y tal y cual. Hace Hace muchos unos cuantos años, sí. ya. Bueno, a lo que voy. Aparte de eso, ¿dónde encajan los hábitos y la disciplina? Porque la productividad no es todo cuestión de trucos de eficiencia. No, ese es el problema, que cuando tú te apuntas a un curso de productividad, que yo veo un montón de cursos que hace otra gente y veo cosas que explican, parece como que estás en la rueda del hámster, ¿no? O sea, te voy a enseñar mucha tecnología para que hagas todo más rápido y para que te estreses más. Y no es eso. O sea, de lo que se trata es, como te he dicho al principio, de afilar el hacha. La frase famosa de Abraham Lincoln: si tuviera 6 horas para cortar un árbol, estaría 4 afilando el hacha. Entonces, de lo que se trata es de sentarte y decir, oye, ¿cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis sueños? Es decir, ¿hacia dónde voy? ¿Qué quiero conseguir? Y eso lo tienes que hacer en un mapa mental, lo tienes que tener muy claro. Y ahora, ¿qué hábitos voy a implementar para llegar hasta ahí? Pero si no tienes un mapa de ruta, difícilmente. Ahora, para llegar hasta ahí me hace falta tiempo. Yo te enseño cómo se ahorra tiempo. Te voy a enseñar hasta cómo comer bien, porque si tú comes mal, tienes picos de insulina, comes determinadas comidas, no vas a rendir, por muchos trucos que te sepas de tecnología. Si tú no haces deporte, no vas a rendir. Si tú no pasas tiempo con tus seres queridos, no tienes una vida balanceada, no vas a rendir. Entonces, aquí la clave no es ser más rápido. Porque, claro, yo veo muchos vídeos de super friki de esto de productividad que flipo. Hoy os voy a enseñar mi mesa. Es una standing desk y he metido aquí una pantalla de no sé qué y además tengo un ordenador con un procesador de no sé cuántos y utilizo un programa de no sé qué, y no va por ahí. Tú puedes ser tremendamente productivo con un cuaderno y un boli. Por ahí van los tiros. Otra cosa es que luego puedas implementar tecnología que te va a ayudar, obviamente, ¿sabes? Pero la gente se pasa el tiempo buscando la aplicación perfecta. Yo utilizo Trello, yo utilizo Asana, yo utilizo Notion, yo utilizo no sé qué. ¿Y tú qué utilizas? Como si yo le fuera a dar el santo grial. No, es que tú te instalas esto y ya tu vida cambia. No, es que no va por ahí. O sea, instálate lo que te dé la gana, como si lo haces en una carpeta, pero deja de procrastinar. Entonces ahí tiene que ver mucho los hábitos, las interrupciones, el procrastinar, el cómo hagas tu agenda en el día a día, el cómo te organices, tus momentos de descanso. Y yo tengo una sección que se llama Pilares, porque creo que eso es lo importante. Lo importante son los pilares, los fundamentos de la productividad. Y da igual que tú lo veas ahora que dentro de 50 años. Y a lo mejor dentro de 50 años ya no tienes Notion, o no tienes Trello, o no tienes lo que sea. Pero los pilares van a ser los mismos. Y ahí entra, por ejemplo, los hábitos. Mi primer capítulo son los hábitos. ¿Por qué? Porque si tú no adoptas hábitos, no vas a cambiar nada. Y por mucho que yo te explique, la gente dice, no, ya me lo sabía, no sé qué tal. Ya, pero luego no lo haces, porque no tienes el hábito. Entonces, lo primero es el hábito, ¿sabes? Y para mí lo fundamental son los pilares. ¿Sigues haciendo formación online? Sí, pero grabada. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú quieres llegar a mucha gente, tienes que escalarte.
Yo hago mucha formación presencial. Yo, como bien sabes, yo hacía un curso que se llama Herramientas de Artista para Hombres de Negocios, donde explicaba cómo hablar en público con todos los trucos que yo he aprendido de magia y de humor y demás. Ese ya no lo hago porque es que no me da tiempo. Hice otro de escucha activa, brutal, que este estaba basado en técnicas de improvisación que me encantaban, pero es que no me da tiempo. Y ahora lo único que hago es uno que tú y yo hemos hecho muchas veces, que es el de creatividad e innovación, que ahora lo hago con Elia Cortés. Y ese lo hago pues porque muchos clientes me llaman y no me queda más remedio. Pero claro, la formación in situ pues son 8 horas y es un día entero y me cuesta mucho con la agenda que yo tengo. Entonces, cuando tú montas vídeos y demás, pues me gusta mucho porque tengo el feedback de los alumnos, pero claro, tú montas un vídeo y lo están viendo 5.000 personas a la vez. Y lo que sí que me encanta es hacer directos, eso me apasiona. Yo me pongo con la cámara, tengo un chat con la gente, me van contando cosas y yo me tiro a lo mejor una hora, hora y media hablando de las preguntas que me van contando. Y me gusta mucho. Y me gusta mucho porque aprendo mucho de los alumnos, muchísimo. More, hace poco un conocido nuestro, estuve almorzando con él y me comentaba que a su juicio el ámbito de los cursos online, del marketing online para venta de cursos, había habido una especie de tierra quemada. Había habido tantos vendiendo de la misma forma, muchos vendehumos o gente que al final no acababa entregando lo que realmente prometía, unos precios desorbitados. Y tú entraste en este sector hace 1 año y medio. Yo no tengo ni idea del sector. Ni idea. O sea, yo he entrado sin tener ni idea. Yo no sabía ni quién era Jay Walker, ni el método de lanzamiento, ni Cristo que lo fundó. No tenía ni idea. Pero siempre que me he metido en un sector, he ido de becario. Te voy a explicar. Yo empecé en magia. Empecé actuando gratis hasta que aprendí. En el momento que aprendí, a cobrar. De ahí me paso a los monólogos y empiezo a actuar gratis. ¿Por qué? Porque yo considero que no sé hacerlo. Por lo tanto, hasta que aprendo, estamos hablando de que yo de mago cobraba una pasta y cuando íbamos a los monólogos íbamos Luis Piedrahita, Pablo Motos, Arturo González Campos, Eduardo Aldán y yo y cobrábamos 25.000 pesetas que nos daba para la gasolina y para cenar. Y ahí probábamos texto. Cuando yo aprendo de monologuista empiezo a cobrar. Y siempre queda un salto, y me pasó lo mismo con las conferencias, siempre ha pasado lo mismo. Cada vez que yo he llegado a un campo, se ha saturado, porque se ha puesto de moda. Es decir, cuando empezamos a hacer magia, todo el mundo quería actuar en los pubs, y todo el mundo era mago. Y cualquiera se compraba un truco y actuaba. Y entonces todo el mundo decía, es que todo el mundo... No, olvídate, si el mercado es soberano. Al final toda esa gente hubo una criba y se quedaron los buenos. Empecé a hacer monólogos, se puso de moda, la comedia, el programa este que había en... ¿cómo se llama? El de Comedy... ¿Comedy Central? No, no era Comedy Central, había un canal entero. Bueno, el de Comedy, no sé qué, Paramount Comedy. Entonces todo el mundo hacía monólogos. Todos los cuentacuentos se pusieron a hacer monólogos. Todo el mundo era gracioso. ¿Qué pasa? Que el mercado se saturó y se quedaron los buenos. Cuando me pongo a hacer conferencias, hubo un momento en el que todo el mundo tenía una conferencia. Yo tengo una agencia y me llamaba cualquiera, me decía, oye, que soy conductor de autobús, que monto una conferencia de superación. Todo el mundo tiene una conferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que el mercado se saturó y ha vuelto a las andadas. Entonces, hay una primera división, como en todos los lados, y luego ya está, o sea, hay Champion, y luego está primera división, y luego hay muchos en tercera. Pero... Y los cursos, ha pasado lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo he comprado cursos que son una mierda. ¿Por qué? Porque al principio la gente vendía humo. Y tú comprabas un curso y decías, tío, me estás engañando. Me has cobrado 50, 100, 200 euros por una cosa que es que no vale nada. Porque era una mierda. Pero como le metía mucha publicidad, la gente se... Y luego pasa una cosa. Tú vendes un curso y a lo mejor el 50% de la gente no lo hace. Lo ha comprado y lo deja ahí pa' por si acaso. Entonces el otro día estuve en Vitoria y me dijo un alumno del curso de productividad, me dijo, Raúl se llama, y es mago además. Me dice, tío, he comprado un mogollón de cursos y el tuyo es el mejor que he comprado con diferencia. No es que me lo crea, pero me afianza que yo me lo he currado y que he dado un contenido de calidad. Entonces a mí me salvaguarda, por supuesto, seguro que tengo haters. Seguro que hay gente que dice, pues esta cosa de Mori no me ha gustado. Perfecto. Pero la gran mayoría te agradece el esfuerzo, las horas y el curro que te has metido. Entonces yo creo que si tú eres honesto y haces una cosa que tiene mucho valor, a mí me da igual lo que digan. Te quiero decir, yo vendo una cosa de mucho valor. Mis alumnos les gusta mi curso, que hay vendehumos, pues es que como en todos los lados. Pero yo creo que al final, a la larga, se pillan los vendehumos. No tengo ninguna duda. De hecho, muchos han desaparecido ya, ¿eh? Volviendo al tema de los monólogos y los cuentacuentos, yo creo que también en tu carrera te he visto saltar del barco a tiempo.
Y eres, yo siempre me imagino a Zidane, ¿no? Cuando ganó, ¿qué fue? La 12, con la Champions, con el Madrid. Él se fue, nada más ganarla. Es decir, él supo cuándo retirarse porque ya estaba la función acabada y ya había hecho su cometido, ¿no? Yo he visto, mi intuición es que tú tienes, bueno, pues sabes leer bien la jugada y saber cuándo te tienes que retirar. Porque está ya llegando la superpoblación al sector, al territorio, y lo has hecho con la comedia, porque sigues haciendo monólogos, pero no es tu profesión, es uno de los palos que tocas. No vives exclusivamente de ello. Y en ese barco continúa gente que solo vive de ese barco. Claro, pero es que saltar te exige aprender una nueva profesión y eso es un esfuerzo tremendo. Entonces, como bien dices tú, yo tengo una frase y es que digo, este se ha quedado para cruceros. Y me voy a explicar para que nadie se sienta ofendido, obviamente. ¿Qué significa esto de te has quedado para cruceros? Pues que tú al final vas creciendo, te vas haciendo mayor y toda la gente que se ríe de tus referentes se va haciendo mayor también. Es decir, si yo hago un chiste de Curro Jiménez y ahora nos están escuchando, los que tengan 40, 50 años están muriendo de risa porque están diciendo, ¡ja, Curro Jiménez! Fíjate, el que tenga 20 está diciendo, ¿de qué coño está hablando este tío? Tendría que hacer un chiste de Bob Esponja o de Doraemon o de Pokémon, ¿vale? ¿Por qué? Porque el público crece contigo y tú ya no le haces gracia a la gente joven. Le haces gracia a los de 10 años menos que tú y 20 años más que tú. ¿Y esa gente dónde termina? Yendo a cruceros. ¿Dónde terminas tú actuando? En cruceros. Entonces, yo siempre he dicho que un artista es como un ciclo de vida de un producto. Tú tienes un pico, llegas a un pico de popularidad, a no ser que seas un tío como Leo Harlem o Tamariz, que se da uno cada 200 años, ¿vale? Que son como más atemporales. Pero el resto somos todos temporales. Entonces, yo vi un momento que la magia, había gente con muchísimo talento y yo dije, me voy a hacer monólogos. Cuando yo veo el monólogo y veo que te llega el Dani Rovira de turno, pero es que luego llega el Broncano. Pero es que Broncano, por increíble que parezca, dentro de 5 años la gente no se va a acordar de él, o dentro de 10. Porque si yo te pregunto ahora por Pepe Navarro, o las generaciones nuevas, o por, ¿cómo se llama?, Sardá, la gente dice, ¿quién es este tío? Y te acuerdas que eran dioses. Sí. Y yo vendí a Ángel Garó, que ahora ya nadie sabe quién es Ángel Garó. Nadie se acuerda. Y le dije el otro día a mi hijo, Family Cansado, nadie no sabe quién es Family Cansado. Es decir, yo no quiero llegar a ser el has-been, que llaman en inglés. O sea, tú has tenido mucha conciencia de que esto es pasajero. Absolutamente. Y a ti el tren no te tiene que pillar dentro cuando ya... Claro, lo que se dice en inglés has-been, que me encanta esa expresión, que han sido, pero que ya no son. Entonces yo no quiero ser un has-been. Pero obviamente yo cojo todos mis recursos de magia, de vez en cuando hago una pincelada, de humor hago una pincelada, pero sí me he dado cuenta que las charlas son muy atemporales, porque tú en las charlas hablas de valores. Si yo te hablo de la incertidumbre, de gestionar el cambio, de la resiliencia, da igual, puedo hacer charlas, que de hecho las hago, y hay un chaval de 18 que le encanta, y a un tío de 70, 80 que también le encanta. Entonces creo que ahí he encontrado un nicho que es muy potente, porque sigo haciendo comedia en el sentido de que les hago reír, pero estoy hablando de valores universales. Pero que mañana yo veo que el mundo charla, yo estoy que ya estoy capa caída, pues saltaré otra cosa. O sea, es que no tengo ningún problema. Renovarte o morir es un lema, es un leitmotiv para ti. Absolutamente. Sí, sí, sí. O sea, me parece que es fundamental. Ahora, también te digo, la gente quiere tu casa, pero no quiere hacer el esfuerzo para conseguir tu casa. Es decir, cada vez que yo monto una charla nueva, ahora estoy montando una charla de productividad. ¿Por qué? Porque me llama un día un alumno, me dice, More, un director de recursos humanos de un laboratorio, móntame una charla de productividad. No, vente a dar una charla de productividad, dando por hecho que yo la tenía montada. Y yo le digo al tío, digo, no, yo no tengo eso. Me dice, pues la montas. Porque me he dado cuenta que yo trabajaba fatal y me he dado cuenta que todos mis compañeros trabajan fatal. Y entonces, montar una charla a mí me exige 3, 4, 5, 6 meses de mi vida. Porque, claro, condensar todo ese conocimiento en una hora, eso es un parto. Y tú lo sabes que tú has montado charlas. Es como montar un número de magia o un stand-up. Pero claro, una vez que lo tienes ya montado y lo replicas, obviamente. Entonces, cada vez que yo hago algo nuevo, me exige un esfuerzo. Pero yo me acuerdo de la pizarra de álgebra con los símbolos jeroglíficos y digo, más difícil que eso no puede ser. More, entonces la gente te compra a ti, no tanto al producto. Es decir, aquí tienes un cliente que te dice, me da igual, eres tú y te quiero a ti. Ya te puedes poner a preparar la charla de productividad y cuando la tengas me llamas. Pero es decir, eso es marca personal, eso es marca una personal. Confianza en que lo que venga de ti me va a gustar. Fíjate. ¿Eso cómo se consigue? Tengo un alumno que te vas a reír, me ha comprado el curso de piano. De ahí saltó al curso de productividad. Luego me compró un curso de magia que hice con Jandro, que tú le conoces, que es un genio absoluto. Luego hicimos un curso de emprendedores y luego hice un curso de iPhone. Y el tío tenía Android. Y me escribe y me dice, si sacas uno de cocina con Thermomix, te lo compraré también. Porque todos tus cursos me encantan
es una pasada de información y soy un super friki. Tengo varios como este. Entonces, eso, al final, para mí, me hace replantearme que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien porque estoy dando un contenido de mucho valor añadido, ¿sabes? Entonces, efectivamente, te compra la marca personal, pero porque tú te lo curras. Si no, pero de la misma manera te la podían no comprar. Quiero decir, si yo hago una mierda de curso, la gente dice, esto es una mierda, el siguiente ya no se lo compro. Es decir, tú te expones mucho, porque yo hago anuncios y salgo en internet y hago vídeos y soy un personaje público, entonces al final yo no me puedo permitir hacer una cosa que no esté bien, ¿sabes? O dar al máximo. More, yo te oigo y pienso que en tu caso, y quizás sea el caso de todos los que son auténticamente marcas personales, es algo sobrevenido. Es decir, tú no te propusiste crearte una marca personal, es algo que te ha llegado como consecuencia de un trabajo continuado, con unas pautas, con una forma de hacer que se ha convertido en característica de la casa, pero es algo que te has encontrado al cabo del tiempo. Te lo digo porque muchas se dan seminarios, se dan talleres, se dan cursos de marca personal y yo cuando recibo esas publicidades digo, pero si es que esto es algo que te encuentras a mitad de camino. Sí, tengo amigos que hacen cursos de marca personal muy buenos y que han sacado a mucha gente que tenía ese síndrome del impostor y en ese sentido sí ayudan, porque hay mucha gente que tiene mucho valor añadido y muchas cosas que ofrecer, pero no sabe cómo. De hecho, yo he visto algún curso de estos y digo, ostras, tendría que hacer esto. Es verdad que a mí me ha venido la marca personal pues porque yo tengo esta manera de ser y porque conozco mucha gente y porque soy muy abierto a la hora de hablar y eso ha ido construyendo mi marca personal. También es verdad que si yo utilizara todas esas técnicas de los cursos Sí. con todo el material que yo genero, tendría una marca personal muchísimo más alta. Yo, por ejemplo, a mí las redes sociales no me interesan en absoluto y gasto cero tiempo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que el estar todo el rato generando contenido de valor añadido, eso te da mucha marca personal. Compartir te da mucha marca personal. Contestar a la gente te da mucha marca personal. Y yo lo hacía de una manera inconsciente. Y ahora soy más consciente, ¿sabes? Y luego, hablando del síndrome del impostor, me gusta mucho toda esta gente que la siguen muchísimas personas y que tienen paja debajo. Porque yo aprendo mucho de ellos, ¿sabes? Como algunos de los que nos estarán escuchando estarán pensando, jo, yo no me atrevo a hacer un curso porque, qué sé yo, y eso es mucho síndrome del impostor. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer magia de cerca, y ya llevaba años haciendo magia de cerca, me decían, haz un truco, y yo siempre me cortaba, decía, no, ¿cómo voy a hacer un truco? Y luego veía a un niñato que acababa de empezar, que hacía un truco con desparpajo, y yo decía, joder, si este tío lo hace, yo soy 1000 veces mejor que él. Entonces, que nos quitemos muchas veces esa losa del síndrome del impostor, porque tenemos mucho más que ofrecer de lo que pensamos, ¿sabes? O sea, está bien hacer un benchmarking y ver qué hay en el mercado, ¿sabes? Porque a veces hace replantearte que lo que tú has hecho y todo lo que tú has currado y todo ese conocimiento que tú tienes vale mucho más de lo que tú te piensas. Recuerdo que cuando hacíamos cursos juntos, tú contabas una lección que aprendiste de Carlos Castillo. ¿Castrillo? Castillo. Castillo, sí, lo he dicho bien a la primera. Carles Castillo. Sí, Carles. En la improvisación, el sí y además, ¿no? Sí y además es un buen... Sí y además, lo voy a decir separadamente, es un buen principio para ir por la vida, me parece a mí. Absolutamente. La anécdota es la siguiente. Resulta que en improvisación lo que se hace para poner en contexto a la gente es tú sales y construyes una escena con otra persona y ninguno sabe quién es quién. Es decir, tú sueltas una frase, el otro te sigue y cuando te quieres dar cuenta has hecho una escena teatral. Esto es imposible cuando lo ves la primera vez. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo voy a salir allí en blanco y sin saber qué decir voy a construir sobre lo...? Bueno, pues la clave es el sí y además. Es decir, escucho y construyo sobre lo que me dice el otro. Tú fíjate qué cosa más chula porque es, primero, aceptación y segundo, construyo sobre lo que me dice el otro. Está prohibido decir no, porque el no es una pared con la que tú te topas. Y entonces, la anécdota es la siguiente. Yo salgo allí y yo pienso, ¿qué personaje soy? ¿Qué le digo yo a este tío? Y yo pensé, somos dos ladrones que acabamos de huir de la policía, la típica escena del restaurante y nos hemos metido en el congelador del restaurante, ese congelador americano enorme. Tal, y entonces yo hago así y digo, ¡qué frío tengo! Y me dice Carles, dice, nunca te acostumbrarás, hijo mío, somos pingüinos. Y entonces yo me quedé bloqueado, porque claro, en mi cabeza éramos dos ladrones que habíamos huido. Y entonces lo primero que le dije es, no, no, no. Y pensé, qué idiota soy. He dicho, lo único que le he dicho es que tengo frío. No le he dicho que estamos en una nevera. No le he dicho que acabamos de huir. Porque mi frase tendría que haber sido, ¿dónde escondemos el botín? En esta, ¿sabes? En este congelador probablemente no lo encuentren, ¿sabes? Pero nos podemos quedar aquí para que no nos pille la policía. Fíjate, le estaba dando mucha información para decirle quiénes somos y qué estamos haciendo. Como yo no le di información, él
me dio muchísima información valiosa. Me dijo, hijo mío, yo sabía que era mi padre, nunca te acostumbrarás a que somos pingüinos, porque le había relacionado el frío. Y yo, en vez de seguir con lo que él me había dicho y construir, lo que hice fue negarle y le dije que no. Fue una lección brutal, porque a partir de ahora y de aprender a improvisar, yo lo que hago es que me voy dejando llevar. Entonces, cuando la vida me dice algo, yo digo sí y además. Sí y además. Es y decir, los clientes, y los amigos, y la gente a la que te... en todo, en Es decir, general. yo creo que tú eres un tipo al que le pasan cosas, pero es porque hace que te pasen cosas. O sea, haces por conocer a gente, por eso. Tú dime que la primera respuesta va a ser el sí. Y ahora vamos a seguir hablando para ver cómo acabamos de cerrar todo esto. Esto es un poco la idea, ¿no? El tener esa filosofía de vida, ¿no? Me voy a una fiesta. Y a lo mejor te dicen, vente a una fiesta, ¿qué tal? Y joder, qué pereza salir de casa y tal. Y resulta que vas a la fiesta y encuentras gente que te puede cambiar la vida. Entonces, el tipo que se ha quedado en casa, que se ha quedado viendo una serie de Netflix, te dice, ¿qué tal? Pues he conocido a un tío súper interesante, no sé qué, no sé cuánto está. ¡Jo, qué suerte tienes! Dice, no, perdona, he salido de mi casa, que estaba en pijama, que no me apetecía nada, y ahora he conocido a esa persona interesante. Y tú te has quedado en pijama en tu casa. Y tú te has quedado, ¿sabes? Todo el rato protestando. Esta es la diferencia. Y si tienes esa actitud de sí y además es muy potente en la vida, te llega la pandemia, tú dices, sí, y además voy a utilizarla para formarme y para leer y para estar con mi familia. ¿Sabes? Entonces, en vez de ver los acontecimientos como cosas que vienen y que te trastocan la vida, lo que tienes que decir es, vale, no puedo cambiar esto, ¿qué puedo aprovechar de esto que me ha pasado? Que es, esto al final es muy estoico, ¿sabes? Concéntrate en lo que puedes hacer, no en lo que no puedes hacer. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo. Yo tengo a Marcos, que tiene parálisis cerebral, y hay muchos padres que dicen, si no hubiera tenido parálisis cerebral, porque claro, porque te... Dice, pero si no lo puedes cambiar. Entonces, como no lo puedes cambiar, ¿qué puedes aprender de lo que te ha pasado? Y yo, claro que puedes aprender, y un montón de cosas. Y esto es el sí y además. Fíjate, es un título fantástico para un libro. Esto, edítalo luego, que no lo sepa la gente. Yo querría decir que además de todo lo que comentas que haces, además tienes tiempo para hacer labores benéficas, ayudas a la Fundación Síndrome de West, estás muy implicado con las familias que tienen también hijos como Marquitos, en fin, que no es... Que yo leí una frase hace ya mucho tiempo, decía, si tú quieres que algo se haga, dáselo a un tipo ocupado. Sí, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que los desocupados procrastinan precisamente porque no tienen deadline. Un tío ocupado tiene deadline y tiene todo marcado y está todo el rato en continuo movimiento y estás con la adrenalina a tope, entonces vas haciendo cosas. Y yo me gustaría ayudar más de lo que ayudo, pero bueno, para que te hagas una idea, este jueves presentó un evento con Cipri, que hace un libro solidario, Cipri Quintas, que se llama Saguabona, lo donamos todo a Pama, el libro él lo dona a Chloe, el diciembre tengo, ¿sabes? Yo siempre intento ayudar en la medida de lo posible. Estoy muy volcado con Síndrome de West y con Bobat, Fundación Bobat, que es donde va Marcos, y de hecho todos los derechos del libro, que por cierto lleva 100.000 ejemplares. Ahí es nada, eso es un bestseller en España, 24 ediciones. Es un long seller. Y Wow. te lo digo porque se publicó a finales del 2015 y estamos en el 2022 ahora mismo cuando estamos grabando esto. O sea, que tú imagínate. Y estoy súper contento porque lo he donado todo a esas dos asociaciones. Menciona el título, que no lo hemos dicho aquí. Se llama Superpoderes del éxito para gente normal, que esto suena a infoproducto barato, pero lo interesante es el subtítulo, que es consigue todo lo que quieres trabajando como un cabrón. Y para quienes no lo sepan, hace 2 o 3 años ya, en lo que parece la prehistoria de Value School, estuviste en la anterior sede presentándolo, que además tú contaste el chiste de los indios, puede ser. Nos diste nuestro conté primer... una cosa del Atlético de Madrid Eso, que nuestro se hizo primer viral. vídeo viral. Es Fuiste verdad. tú, macho. Sí, sí, porque corrió como la espuma. Yo hablé una cosa del Atlético de Madrid que ahora estaréis pensando, voy a mirar la cámara otra vez, estaréis pensando, así se rompe un poco la cuarta pared. ¿Y por qué no lo cuentas ahora? No, te tienes que ir a la entrevista de Value School y allí ves toda la entrevista, que no tiene desperdicio, y ahí ves un poco el trozo viral. Muy bien tirado. Y mira, ahora estoy con una cosa que me hace mucha ilusión. Leí un artículo en El Mundo de la Cañada Real. Y entonces había 3 universitarios en la Cañada Real. Y me quedé loco con una chica que iba a empezar a estudiar enfermería, que tenía 3 horas de luz al día y que había estudiado toda la EBAU con un iPhone de segunda mano. Fíjate lo que estamos hablando, 3 horas de luz al día, 1 giga de datos, Filomena y confinamiento. No tiene iPad, no tiene ordenador, no tiene datos y 3 horas de luz en invierno. Y entonces me puse en contacto con el periodista, que se llama Pedro Simón, me puse en contacto con la chica de trabajadora social y me puse en contacto con esta chica y me planté en la Cañada Real. Y ahora le estoy echando una mano y la tengo como ahijada. Y me hace mucha ilusión porque es una crack. La tía se llama Hadisha, que es como, bueno, yo la llamo Katy.
Y es una crack absoluta y es una incansable estudiante, saca unas notazas que te pueden morir. Jamás la he oído quejarse, jamás. Y me parece que es un ejemplo brutal de vida. Entonces, ¿por qué es bueno ayudar a la gente? Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Porque sales de tu marco y ves la realidad. Y cuando tú sales de tu marco, de repente dices, ostras, lo que hay por ahí. Soy muy tonto, no tengo derecho a quejarme absolutamente por nada. Esta chica la becaron, se fue a un viaje a Florencia. ¿Y qué es lo que más te gustó de Florencia? Dice, pues que tenía luz en la habitación todo el rato. Por supuesto los monumentos. Pero fíjate, o sea, cuando tú no tienes agua caliente y no tienes luz todo el rato, te das cuenta de lo importante que es eso. Entonces, por eso es tan importante ayudar a los demás, porque te das cuenta de que tu vida es muy fácil, ¿sabes? ¿Te consideras un tipo afortunado? Absolutamente, vamos, yo tengo una suerte que te mueres, o sea, porque hago lo que me gusta y encima me pagan, o sea, que es la bomba, ¿sabes? Yo he encontrado realmente para qué he nacido. Yo, una de las cosas que le digo a los chavales jóvenes es lo de las inteligencias múltiples de Gardner, el que fue premio Príncipe de Asturias, que este fue el primero que lo dijo. Y es una frase que todos hemos oído, tienes que descubrir para qué has nacido. Hay una frase, creo que es de Mark Twain, que dice que en la vida hay dos momentos muy importantes. El primero es el momento en el que naces y el segundo es en el que te das cuenta para qué has nacido. La frase es maravillosa. Entonces, esto de las inteligencias múltiples, hay gente que a lo mejor es un zote para las matemáticas, pero es un magnífico networker. O hay gente que es buenísimo para la música, pero no sabe hacer cualquier otra cosa. El problema es que tenemos un sistema que está como muy compartimentado. Entonces, al final, no te das cuenta para qué has nacido. Ayer entrevisté a una chica que es la bomba, que tiene 29 años, ha montado una empresa que se llama GOI, de transporte de mercancías voluminosas, porque no le podían mandar los tomates y los huevos de Galicia de su granja. Y entonces se le ocurrió montar esta empresa. Tiene 200 trabajadores y factura 60 millones. Y la tía no estudia carrera universitaria, estudia un máster, no sé qué. Una tía lista. Entonces, claro, ahí cuando ves gente de esta, dices, ellos se han dado cuenta para qué han nacido. Entonces yo creo que es muy importante saber para qué has nacido. Porque en el momento que lo descubres, vas así, ¡vum! Y yo soy súper afortunado, yo lo descubrí súper pronto. Yo me di cuenta de que yo era... O sea, a mí muchas veces me dicen de broma, ¿tú qué haces? Digo, yo soy gilipollas profesional. Y entonces me dice la gente, ¿por qué? Digo, porque mira, yo digo gilipollas y encima me pagan. Estamos rodeados de gilipollas amateur, que son gilipollas y que encima ni siquiera les pagan, ¿sabes? Entonces yo tengo la suerte de que es que hago cosas que me apasionan, me encantan y encima me pagan. O sea, que es fantástico, ¿sabes? Pero... ¿Cómo no voy a ser afortunado? Si tengo un hijo con parálisis cerebral, busco un cole de parálisis cerebral y está a 500 metros de donde ya vivía. ¿Eso no es suerte? Necesito una chica para cuidarle y para que nos ayude y puedo pagarla. ¿Eso no es suerte? Tengo una casa grande donde puede estar ella de interna. ¿Eso es suerte? O sea, te quiero decir que yo veo casos por ahí y me echo las manos a la cabeza y digo, Dios mío, qué desafortunada es la gente, ¿sabes? Por eso hay que ayudar a esta gente. Clarísimamente. Y la actitud es importante, entonces. Estoy viendo que la mentalidad, ese marco mental desde el cual uno actúa es fundamental, porque evidentemente muchas otras personas en tu situación, y me refiero por ejemplo a Marquitos o a la pandemia que hemos hablado al principio de la conversación, el confinamiento, hubieran seguido un camino que les hubiera derrotista, vamos a decir. Sí, pero eso también se trabaja. O sea, yo creo que eso también es es conocimiento interno y trabajarlo, ¿no? El otro día veníamos a través de una amiga, conozco a unos tipos que son cuñados que viven en Chile. Él trabaja en la industria musical, ella trabaja en un banco y resulta que tienen dos gemelas, una de ellas creen que tiene parálisis cerebral. ¿Y qué han hecho? Han cogido el toro por los cuernos y se van a venir a vivir a España, ¿vale? Con una mano delante y otra detrás, porque le quieren dar la mejor vida posible a su hija. ¿Qué hubiera hecho alguien derrotista? Nos quedamos en Chile, qué desafortunados somos, Dios se ha fijado en nosotros, nos ha caído un rayo encima. O sea, hay gente que es... ¿Sabes la nube esta de los dibujos animados? Que parece que le va la nube que encima sigue y le va lloviendo. Pues hay gente que saca el paraguas y sonríe. Y cuando la nube escampa, pues escampa. Pero quiero decir, si tiene la nube que te sigue, pues saca el paraguas y sigue caminando. Y eso no es simplemente un mensaje positivo ahí de Alicia en el País de las Maravillas. Eso puede ser... No, porque a mí me ha pasado. Te quiero decir que yo lo sufro en mis carnes. Claro que yo he tenido ese momento de llorar y de decir qué putada. Hablas en tu libro de ello, además. Claro, ¿por qué me ha pasado a mí? Qué desgraciado soy, no sé qué, no sé cuándo. Pero lo que sí que puedes elegir es la duración del duelo. O sea, tú no puedes elegir las cartas, pero sí puedes elegir cómo jugarlas.
Y tú no puedes elegir el tener duelo o no, porque lo vas a tener seguro. O sea, hay mucha gente que le pasa una cosa mala y dice, happy flower. No, porque el duelo te lo tienes que tener antes o después. Me dijo una vez una clienta una frase que me encantó. Me dijo, la vida es como un pollo. El pollo tiene huesos y pechuga. Y antes o después te tienes que comer los huesos. Entonces, tú verás, si empiezas por la pechuga, los huesos te van a caer. Si empiezas por los huesos, luego te queda la pechuga. Entonces, el duelo lo tienes que tener seguro, pero la duración del duelo la eliges tú. Hay un punto en el que tienes que decir, hasta aquí hemos llorado. ¿Vale? Y una vez que has llorado ya todo lo suficiente, pues te pones manos a la obra y ya está. Fíjate, yo soy muy amigo de Irene Villa. Irene Villa dice que vamos a tener como unos 7 eventos complicados en nuestra vida. Pero es que le pasa a todo el mundo. Se te van a morir los padres, se te van a morir amigos, vas a tener un cáncer. Bueno, pues tienes que estar lo más preparado posible. Ahora, si te vas a flagelar y vas a estar todo el rato llorando, pues ¿qué mierda de vida te queda? ¿Tú te vas a jubilar alguna vez? Esta pregunta es buenísima. Yo quiero bajar un poquito el pistón, ¿sabes? Entonces, estoy preparando un poco, porque tú y yo hablamos mucho de inversiones. Yo tengo dinero en fondos indexados. Ahora estoy con temas inmobiliarios. Tengo pasta en fondos de otra cosa. Y sí que es verdad que el tener una seguridad económica para mí es muy importante, porque eso hace que tú elijas dónde trabajas y dónde no trabajas. Y tenemos muchos amigos artistas que se ven obligados a seguir actuando en pubs, con todo mi respeto para los que actúan en pubs. Es decir, pero cógete el coche, vete a Albacete, a Murcia, no sé dónde, vuélvete, quédate a dormir allí. Es una vida que yo no quiero tener, ¿vale? Y que afortunadamente ya no tengo, porque ya me he hecho muchas de esas. Entonces, ¿me voy a jubilar? Pues yo creo que no, porque me encanta lo que hago. Pero obviamente variaré un poquito, ¿sabes? A lo mejor sigo dando charlas hasta los 60 o hasta los 70, pero en un momento determinado digo, pues voy a escribir libros. Es decir, seguiré con la misma actividad, pero de otra manera. Y obviamente yo espaciaré mis tiempos de asueto, porque me encanta, por ejemplo, yo en verano, agosto no trabajo. Hace mucho tiempo que no trabajo en agosto, porque yo me metí a agosto de 20 y tantas y 30 tantas fechas. Ahora yo no trabajo. Si puedo hacer que julio tampoco trabaje, fantástico, porque tengo 2 meses que me viene muy bien. Intento sacar mis 15 días en Navidad. Es decir, yo creo, es como dicen los ingleses, work hard and play hard. Es decir, hay que tener momentos en los que tú coges ese momentum de trabajo, empieza a girar la rueda del momentum, de repente generas un montón de contenido y de repente paro. Porque en los periodos de parar se genera mucho. Tu mente descansa, te reciclas, lees, conectas puntos. Y a mí me gustan también mucho los periodos de descanso. Entonces yo creo que no me voy a... Es que, ¿para qué te vas a jubilar si te lo pasas bien? ¿Sabes? No tiene sentido. ¿Vuelves a tener el calendario lleno de los próximos 2 años? Mira, este mes tengo 26 eventos. Que es una barbaridad. Y no quería tantos, pero me llaman muchos presis de compañías y muchos clientes y me dicen, no, tienes que venir tú, no sé qué tal. Y al final lo hago. Pero no quiero tener tanto, ¿sabes? O sea, yo con tener 8 o 10 fechas al mes, me digo un canto en los dientes. Lo que pasa es que me gusta mucho, ¿sabes? Pero lo que peor llevo ahora son los viajes, ¿sabes? O sea, estar un día en Barcelona y de repente cogerte un avión a Sevilla, al día siguiente a Lanzarote, eso me machaca bastante, ¿sabes? Entonces, eso lo quiero evitar. Y cuando tú tienes una solvencia económica, puedes decidir qué haces y qué no haces, ¿sabes? Entonces, yo quiero llegar a ese punto, podría llegar ahora mismo. También te Esa digo, es la libertad que te compra el dinero. esa es la De libertad, decir que efectivamente. no a cosas que no quieres seguir haciendo. Claro, entonces, no, de hecho hay muchas cosas que no quiero seguir haciendo, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, antes actuaba en cócteles y ahora me llaman para presentar un evento de presentador en un cóctel y yo digo que ni de coña, vamos, pues no voy a estar ahí con la gente con la copa, pero porque he hecho muchos de esos. Entonces, ahora me estoy permitiendo decir que no a muchas cosas. Y eso te lo da el tener ciertos fondos. Claro, si tú no tienes esos fondos, esos ahorros, pues tienes que decir que sí a todo. Y sigues sufriendo y sigues penando. Y eso... de ninguna manera. Pues gracias por haber dicho que sí a esta conversación. Tenía yo muchísimas ganas de volverte a tener en Value School. Hace ya tiempo que viniste aquella vez. ¿Cómo te iba a decir que no, Luigi? Ha sido un placer. Sí. No, bueno, porque sé que eres un tipo muy ocupado y sé pero que... a ti te digo que sí a todo. O Muchísimas sea que gracias. Date cuenta, primero que me encanta Value School y me encanta la filosofía de Value School. Y luego que, para los que no lo sepáis, Luigi y yo nos conocemos hace mucho... Voy a contar una anécdota, porque total, esto no tiene tiempo, esto es para YouTube o para el podcast y qué más da. Resulta que yo pensaba que hablaba inglés cuando escuchaba a Luigi, porque Luigi y yo nos conocemos del mundo de la magia. Entonces, él iba a los congresos y él hacía una cosa que es muy difícil y es que es traductor e intérprete, pero él hace de intérprete. ¿Qué significa? Que está el mago haciendo el truco y él estaba en un ladito con un micro directamente interpretando lo que hacía el mago.
con la misma energía o más que el mago. Entonces, tú estabas escuchando al tío hablar en inglés y Luigi te lo iba diciendo en español prácticamente a la vez. Entonces, tú la sensación es, yo hablo inglés, porque estabas escuchando en español. Y yo he visto congresos en los que la gente aplaudía más a Luigi que al mago. O sea, que imagínate la energía que ponía. Y claro, nos conocemos hace 1000 años, hemos coincidido muchas veces. Entonces, esto hay que mantenerlo, Luigi. Esto tiene que ser una conversación... Mira, propongo una vez a la semana estar aquí. Bueno, eres muy amable, de verdad, con tu amistad y tus cumplidos, tus elogios y tu tiempo. Eres muy generoso. Hay una cosa que tengo que decir, que es un poco publicidad, pero vamos a dejar que lo diga. Venga. Y es que tengo una lista de correo en mi página web. Entonces, todos los días mando un email. Y es el mejor ejercicio que he hecho en mi vida, es magomore.com, porque me obligo, por eso que hablábamos antes, me obligo a generar un contenido que sea más o menos divertido, gracioso, que tenga algo que aportar a la gente, y todos los días escribo. Y es un gran consejo para la gente. Escribe todos los días algo, porque en 365 días has escrito un libro. Has buceado, has investigado, has curioseado y encima te has obligado a escribirlo. Entonces, estoy escribiendo eso y me encanta. ¿Y sabes de quién aprendo más? De la gente que recibe los correos. Porque de repente un día me dice uno, pues yo he leído esto y me parece que es una gilipollez, pues yo he leído esto y me encanta, pues yo he leído no sé qué. Y entonces he decidido hacer una cosa y escoger todos esos correos que no me gustan, que de entrada me revuelven las tripas. Son muy pocos, porque a la mayoría le encanta. Pero de vez en cuando hay alguno que me toca las narices, ¿sabes? Entonces he decidido guardarlos y tener una carpeta ahí como de los elegidos. Entonces, cuando me crea que soy el rey del pollo frito, me leo todos los elegidos de golpe, ¿sabes? Y entonces se me bajan los humos directamente. Y entonces otro día tuve la idea y digo, esta idea es buena. De verdad que todo es actitud, se te ve. No. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros.